tengo un saludo muy especial de parte de este señor Jesús Polo, maestro, docente y miembro de la Asociación de Educadores de Colombia, CODE. Bueno, por ahí a nosotros siempre nos han considerado de la oposición los malos. No, nos llaman mamertos, nos llaman guerrilleros porque somos docentes. Y que según por ahí dicen, nosotros adoctrinamos y enseñamos a los pelados que cojan odio contra los dirigentes. Pues no es así. Lo que es que a veces la gente se confunde cuando nosotros desarrollamos el pensamiento creativo y la libertad de expresión, que es muy diferente. Entonces, no vamos a crear un estudiante que solo sea un puesto en esa silla que solamente se limita a recibir conceptos. No, desarrollar el pensamiento crítico y despertar de lo bueno y de lo malo en nuestra sociedad. Por eso hay que desarrollar el pensamiento crítico y el desarrollo de las competencias, especialmente la comunicativa, la expresiva y la analítica. Entonces, nosotros los docentes somos los educadores que a través de nuestras clases buscamos que nuestros estudiantes no sean estudiantes pasivos, sino activos. Ojo con eso, para que les quede claro a los que nos tratan de adoctrinadores. Bueno, cambiando de tema, vayámonos directo. Les voy a hacer un breve resumen de lo que ha sido la democracia en nuestro país. Empecemos un poco con la antigüedad. En la antigüedad con los libertadores. ¿Quiénes eran esta gente? Eran gente que vivía en la antigua Granada, en la antigua colonia, y que ellos se dieron cuenta que la corona española los oprimía, nos oprimía en esa época. O sea, no nos oprimía a nosotros porque no habíamos nacido en esa época, sino a los descendientes de toda esa tradición, porque nosotros somos ya mezcla de tanto de indígenas, morenos, negros, de criollos y de también mezcla de españoles, o sea que tenemos una genética revuelta, ya nosotros ya somos, no somos puro, no, los puros vienen de Europa. Bueno, nosotros somos criollos nacidos en América y somos mestizos, pero ni tan mestizos, porque ya nosotros cruzamos una raza bien elevada. ¿Quiénes eran estos señores? Los primeros revolucionarios que existieron en Colombia, porque ellos no estaban de acuerdo con el yugo de la corona española, con las gobernaciones que se formaron, los virreinatos o gobernaciones que se formaron acá y que mantenían sometido al pueblo colombiano en esa época, a la Nueva Granada, a los países de Perú, los países de Ecuador, toda esa gente estaba sometida bajo la corona española. Y algunos empezaron a darse cuenta que había que quitarse a esta gente de encima. ¿Y quiénes eran? Los primeros guerrilleros de la época, para que digan que no hubo guerrilleros en la antigüedad, ¿no? Que todo siempre ha sido sano. Los guerrilleros aparecieron con el M-19, la FARC, el EPL, el Quintil Lame y todo ese tipo de guerrilla que según ellos también tuvieron su razón para irse para donde tenían que irse, pero yo no defiendo guerrilleros, que quede claro, no estoy hablando ni defendiendo ni acolitando guerrilleros, sino que quiero que sepan que toda revolución se da cuando el opresor somete de manera indebida a quien tiene debajo de su control. Entonces Bolívar, Policarpa Sarabarrieta, José Antonio Galán, Antonio Nariño, toda esa gente fueron los que dieron los primeros pininos. La Porla murió fusilada por ser una revolucionaria, en pocas palabras, una guerrillera, murió fusilada, con su lema manifestando que estaría dispuesta a sufrir una muerte y 1000 muertes más con tal de anhelar su libertad. Este señor José Antonio Galán tenía un lemita que me parece que es un lema que por ahí cuando sale de las manifestaciones se conserva. El señor José Antonio Galán. Entonces, este señor tenía un lema que ni un paso atrás, siempre adelante. Y lo que fuere menester que sea. O sea, la firmeza de los criollos en esa época. Y aparecieron estos señores conocidos como caudillos libertadores que nos libertaron del yugo, especialmente el que dio el último tocada fue Simón Bolívar.
el 7 de agosto de 1819 en la batalla de Boyacá. En la batalla de Boyacá. Entonces, después de eso, Bolívar funda la Gran Colombia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá. Aparecen eso, se unen. Entonces, dentro de eso, hubieron mucha gente que protestó contra Bolívar, una gente que estuvo a favor, otra que estuvo en contra, y aparecen dos partidos. Uno que se convenció que se constituyó con la continuidad de los que gobernaban en la época, la Inquisición, los que estaban de acuerdo con los militares de allá que nos gobernaban. Entonces aparece un partido conocido como el Partido Conservador. El Partido Conservador aparece después de la creación del Partido Liberal. Entonces, hablemos un poco aquí. La creación del Partido Liberal oficializó la creación del Partido Conservador a través del manifiesto presentado por Mariano Espina Rodríguez y por el poeta político José Eusebio Caro. Bueno, estos señores crearon esa legalización del partido en 1849. Ese partido no tenía ninguno, en ese momento no tenía estatutos y se creó con el propósito de mantener la hegemonía, el poder. Eran conocidos como los retrógrados y tenían ideologías autoritarias, centralistas, militaristas y clericales. O sea, quien no estaba con ellos y que no estaba con la Inquisición era llevado a la hoguera. En un momento también se denominó como el de los ministeriales. Bueno, esta gente era la de la élite, los que querían mantener la hegemonía junto con la corona, y de ahí aparece ese partido. Ese partido después heredó gran parte de las ideologías inglesas. Entonces, pero no es tanto eso, sino que ellos quisieron mantener un estilo particular de que lo importante es mantener la autoridad y someter a los que están debajo. Siempre fueron autoritarios. Y el Partido del Pueblo, que viene de las ideas románticas de Europa con la Revolución Francesa, es el Partido Liberal. Conozcan esto porque a través de la historia, el Partido Liberal ha sido el partido del pueblo y que ha mantenido, ha hecho grandes, a través de la historia, planteamientos que favorecían al pueblo y que hubieron presidentes liberales y conservadores. Llegó un tiempo en que se turnaban el poder, pero el Partido Liberal viene de la ideología de la Revolución Francesa. Era decir, que el Partido Liberal era el extremo, era el de la oposición, en pocas palabras, lo que hoy conocemos como izquierda. Por eso se consideró el Partido Revolucionario, pero era el partido que defendía los intereses del pueblo. Y cuando tú te opones contra la clase que te subyuga, enseguida te tildan de izquierdista y te tratan de guerrillero. Eso siempre ha sido así, para que conozcan. Entonces, vean que nos damos cuenta de que estos señores, estos partidos tradicionales, estaban siempre subdivididos. Y cuando aparecen unos señores que fueron muy reconocidos, como en el caso del Partido Liberal, Galán, el señor, no solo Galán, sino Gaitán, que fue el primer caudillo que reunió masas, y lo matan. Y entonces, cuando matan a este señor que reunía y movía masas, así como las estamos viendo el de la oposición hoy en Colombia, que es Gustavo Petro, este señor era el representante del pueblo, iba a ser presidente, pero cuando aquí hay uno de la izquierda o de la oposición que va a quitarle los intereses de los que están allá arriba, en esa época partido de, ya ustedes saben, de la tradición, el de la hegemonía, el del autoritarismo. Entonces, juntos dicen que el manifiesto de la muerte de Gaitán viene también directamente de Estados Unidos, que no le convenía que Gaitán fuera presidente. Para que sepan de dónde aparece la situación problemática de Colombia, el famoso Bogotazo. Y es ahí
donde muchos campesinos y gente se va al monte y inclusive hubo una época en que estos dos partidos se estaban en contra y estaban de guerra, la conocida como la famosa Guerra Civil Colombiana, donde se mataban liberales y conservadores, pero los conservadores buscaban a los liberales para matarlos. Eso es una época de la guerra en Colombia, la guerra civil que se dio en Colombia por la muerte después del caudillo conocido como Rafael Gaitán. Entonces, esta gente que estaba viendo que estaban oprimiendo a los de abajo y los que estaban con Gaitán los estaban tratando de eliminar, aparecen unos señores campesinos que se van al monte y crean el famoso grupo de defensa conocido como la FARC, entre ellos Tiro Fijo y todo ese combo que hoy conocemos. Pero yo no voy a ahondar ahí. Posteriormente, sí, ese y se mantiene ahí a través del tiempo y llegan las elecciones del partido, entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, y ahí nos damos cuenta que hubo un señor conocido como el señor Rojas Pinilla y el señor Pastrana en una elección donde Rojas Pinilla iba ganando y de un momento a otro se va la luz y viene la luz y aparece ganando el señor Pastrana, el papá del que fue presidente Andrés Pastrana. Ahí se robaron las elecciones también. Entonces continuamos ahí en ese tono de que siempre ha sido la hegemonía. Y aparece un movimiento que no estuvo de acuerdo con ese robo, conocido como Movimiento 19 de abril, M19, donde aparece Francisco Pizarro, el señor Bateman Cañón. Inclusive Petro estuvo militando ahí, pero no fue muy exacto dentro del M19 para los que no saben y que dicen que Petro mató y asesinó. No, señor, ese señor no levantó, sino estuvo en un tiempecito ahí, pero él después fue detenido y recogido y guardado por rebelión. Entonces no militó y en la toma del Palacio de Justicia, cuando se formó el arroz con mango que el M19 se tomó, eso que hizo el gobierno del señor Belisario Betancourt. Vamos a aprovechar para borrar todos los archivos de la gente que estaba pringada del gobierno. El Palacio reventó todo eso, entonces le echaron la culpa al M19. Bueno, ahí vamos. Finalmente, estos grupos, ¿por qué se van también a la rebelión? Por culpa de los mismos gobiernos. Porque si esta gente operara bien y no oprimiera al pueblo, ¿por qué mataron a Gaitán? ¿Por qué mataron posteriormente a uno de los grandes líderes del Partido Liberal como fue Galán? Después mataron al señor Pizarro, que iba a ser presidente también, que militó en el M19 porque tenía ideas bonitas y bien chéveres. Y cuando vas en contra de los intereses de estos señores de la élite colombiana, que ha sido el partido que ya les mencioné anteriormente, que ha querido mantener la hegemonía y que de ese partido salieron otros partidos, una carrandanga de partidos que hay aquí en la actualidad. Entonces, esa es la breve historia. La revolución no surge porque quieren, sino por la necesidad del pueblo de defender cuando se siente oprimido. Y mire que en la actualidad quienes siguen fregando al pueblo, entonces las rebeliones se dan por eso. Dios quiera que en Colombia no es, vuelva a dar otro levantamiento en armas, porque ya han habido muchos y todavía hay unos que se conservan por ahí como el EPL, que todavía está en el monte. Entonces, eso es una breve historia para que los mamertos que dicen que nosotros somos mamertos, los profesores, la gente que piensa que defender los derechos del trabajo es ser guerrillero. No, señor, cuando tú defiendes tus derechos, estás reclamando libertad. Porque, como dicen, no, que yo trabajo, yo produzco, pero si te violan el derecho al trabajo, si te violan el derecho a la salud, si te violan el derecho a que una buena remuneración, están violándote también sin que te des cuenta. Cuando hacen de tu platica de los fondos de ahorro, te la mal invierten y no te pagan completamente, ahí hay derecho a protestar. Entonces, tú protestas guerrillero. No, señor. Entonces, aquí una breve resumen de que ser guerrillero sí, no aguanta, pero cuando las rebeliones se dan es porque el mismo gobierno lo ha generado.
si fuéramos un país democrático de verdad, Colombia fuera diferente si no lo hubieran asesinado tantos candidatos. Fueron 5 candidatos presidenciales asesinados. Y aquí te dejo el resumen. Y que, y que por decir algo, el candidato que gane quien gane, bueno, pero ¿por qué siempre nos viven últimamente tratando mal y nos violan los derechos? De ahí surgen las rebeliones. Entonces no vengamos con cuentos de que fulanito es guerrillero, que es un revolucionario asesino, que no sé qué. Las cosas a veces no es que se quieran dar así, sino por la necesidad de quien oprime. Y bueno, aquí te dejo este programita de Manduqueando para que sepas que vayas a votar bien ahora que vengan las elecciones. eh, entonces, siéntate en la urna y piensa bien para que Colombia por lo menos tenga un descanso y tengamos un derecho a una buena remuneración salarial y de que no haya más muerte y que la paz y la confraternidad y la libertad sean elementos fundamentales para todos los seres humanos colombianos que militamos en este país para tener y que nuestros derechos, perdón, que nuestros derechos no sean vulnerados como lo han venido haciendo últimamente y que no haya más muerte ni guerra. Queremos la paz, un país tranquilo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Sintonízame por aquí, por Twitter, por Facebook y por YouTube. Dámele un like a la campanita. Hasta una próxima emisión de Manduqueando.